Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, el día de hoy vamos a desarrollar estos puntos, los temas que hemos estado explicando las semanas anteriores. eh, las vamos a desarrollar ahora, ¿bien? Vamos a afianzar el conocimiento rellenando estos espacios en blanco para que puedas afianzar mejor el conocimiento para estas últimas evaluaciones. Entonces, vamos a llenar estos espacios en blanco. Ok, vamos por aquí. A ver. Es el ser capaz de este espacio, derechos y, en este caso, vamos a colocar, cuando hablamos del ser, hablamos de algo vivo, ¿bien? Es el ser capaz de adquirir, en este caso, de adquirir, ¿qué va a adquirir? Si hablamos del ser humano, es el ser capaz de adquirir derechos y obligaciones. Y obligaciones. A este concepto, a este concepto le vamos a llamar, ¿quién es el ser capaz de adquirir derechos y obligaciones? Es la persona, ya lo sabes, ¿cierto? La persona humana. La persona humana. Ese es el concepto que define a esta característica de la persona humana. Bien, esta persona humana tiene cualidades o propiedades. Estas cualidades o propiedades se les llama atributos. ¿Listo? ¿Atributos de quién? De la persona humana. Bien, atributos de la persona humana. En este caso, vamos a poner aquí, atributos de la persona humana. Vamos a desaparecer esto porque ya se sobreentiende que los atributos son cualidades o propiedades de la persona humana. ¿Cuáles son esos atributos que la persona humana tiene? No estamos hablando de atributos o características físicas, ¿ah? Estamos hablando del atributo de la persona humana legalmente. Los atributos de la persona, los atributos de la persona humana vendría a ser así. Uno, un atributo que lo diferencia entre otras personas, es el nombre. Toda persona tiene un nombre, tiene apellidos y tiene nombres. Cuando hablamos de nombre, hablamos de los datos que lo van a diferenciar. Bien, apellidos y nombre. Bien, ahí está, nombre. ¿Qué más? Tiene un domicilio. Tiene un domicilio. Si te das cuenta, esos atributos pertenecen a una persona que tiene obligaciones y derechos. No solamente tiene derechos, porque si fuera derechos, entonces, ¿dónde están las obligaciones? Bien, ahora hablamos del otro atributo de la persona humana, es el Estado. El Estado. ¿Qué es el Estado? El Estado no es la forma como se gobierna o las instituciones que gobiernan nuestro país. Cuando hablamos de Estado nos estamos hablando de la condición en la que está la persona humana. Si es soltero, si es casado, si es viudo, divorciado, etcétera. ¿Cuál es el Estado? Y todos estos atributos lo encontramos en el DNI, ¿cierto? Bien, ¿qué otro atributo? Y el último atributo de la persona humana es el patrimonio. El patrimonio es lo que una persona posee, algo material o inmaterial que posee y que está a su nombre. Bien, todos estos atributos de la persona humana le hace adquirir derechos y obligaciones. Obligaciones son deberes, ¿ok? Ahora, vamos a ir a otra parte. Vamos a ir a otra parte, a las normas de convivencia. Define el modo de vivir de un grupo de personas. ¿Qué tipo de norma se refiere este concepto, esta frase, esta oración? ¿A qué tipo de norma se refiere? Bien, se refiere a los usos. Recuerda, a los usos. Estas normas o estos usos son obligatorios. Obligatorios para cumplir, no, eso depende de las creencias de cada persona, de la disposición para poder aplicar estas normas en la sociedad. Bien, no es sancionable, no es sancionable, esto es voluntario,
Si deseas las cumples, si deseas no. Son acciones buenas o malas definidas por la sociedad. Bien, ¿cómo se llama esta norma? Ya tenemos usos, ahora a esto le vamos a llamar costumbres. ¿Estas costumbres son obligatorias obedecerlas? No, tampoco no es sancionable. No es sancionable. Pero sí te pueden criticar por no cumplirlas. Bien, sí te pueden criticar por no cumplirlas, pero no es sancionable. La ley no te lo prohíbe. Ahora, por ejemplo, una costumbre vendría a ser pues que en tu barrio todos celebren el fin de los carnavales con una gran yunzada en tu barrio, ¿no? Y a todos les piden una comisión, un dinero para poder comprar lo necesario para poder cerrar los carnavales con esta actividad que es la yunza. Pero si tú no aportas con dinero, no te pueden obligar porque ese es algo voluntario. Pero sí la gente te va a ver como un aguafiestas, ¿no? Esa señora no quiere participar cuando todos tenemos que participar. Pues claro, es voluntario. Bien, eso sería una costumbre. Son normas que regulan el comportamiento de las personas que viven en sociedad. Este tipo de normas sí son sancionables. ¿Cómo se llaman? Se llaman leyes. Estas leyes, cuando se incumplen, se sanciona. Cuando se incumple, se sanciona. Bien, se castiga. Hay una fuerza coercitiva, una fuerza sancionadora para aquellas personas que no cumplen estas leyes. ¿Quiénes crearon las leyes? La sociedad civil. La sociedad es la que va creando las propias leyes. ¿Para qué? Para que cada persona no haga lo que cree que es correcto. Bien, para que cada persona tenga que obedecer estas reglas establecidas para poder ordenar el comportamiento humano. Porque si es que no encuentras reglas en ningún lugar, entonces cada uno va a aplicarlas de acuerdo a su interpretación y esto generaría desorden y generaría caos. Bien, ahora nos vamos para la otra parte. Hemos hablado de la persona humana, hemos hablado de las normas, ahora hablamos sobre el otro tema. Vamos a ver aquí. Vamos a poner aquí. Bien, cuando hablamos de culturas, ¿a qué tema nos estamos refiriendo? Bien, cuando hablamos de culturas, vamos a poner aquí, ¿qué significa la palabra multiplicidad? Multiplicidad. ¿Qué significa? Que hay múltiples culturas. Múltiples culturas. Bien, múltiples culturas. Es la multiplicidad y vamos a poner esta palabra, interacción. Es la interacción. Bien, quiere decir que hay varias culturas que interaccionan, que están en constante relación, bien, entre culturas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le vamos a poner este concepto, esta frase? Vamos a ponerle un nombre a este concepto. ¿Cómo le vamos a llamar? Si hay varias culturas, diversidad. Diversidad. ¿Cuál sería la otra palabra? Cultural. Diversidad cultural, ¿ok? Ahora, continuamos con la diversidad cultural. ¿Es parte del patrimonio? ¿Qué tipo de patrimonio? Nacional, de la humanidad. La cultura es parte del patrimonio cultural, es parte de nuestra cultura. Bien, la diversidad cultural es patrimonio cultural de la humanidad. O sea, quiere decir que todo el mundo va a tener que respetar esa diversidad, sin que ninguna otra cultura, raza o etnia se crea superior a otra. Bien, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta a través de el lenguaje. Bien, se manifiesta a través del lenguaje. ¿Qué más? De las creencias. Ojo, creencias religiosas. También se manifiesta la diversidad cultural, porque cada cultura tiene sus propias creencias. Nosotros tenemos la creencia cristiana. Bien, hay países que practican el islamismo, el judaísmo, el sintoísmo. Bien, hay otros países que practican diferentes. Por ejemplo, el hinduismo. Hay diferentes
culturas, diferentes religiones. Son como 2000 religiones que se practican en la India. ¿Ok? El budismo también es otra religión. Bueno, no se considera como una religión, pero se practica en China, ¿no? El budismo, el sintoísmo en Japón, el islamismo, países árabes, cristianismo, este, países occidentales, ¿no? Y en el cristianismo está el protestantismo y el catolicismo y demás ismos, ¿ok? ¿Qué más? Tenemos aquí, este, ¿qué más tenemos acá? Tenemos el arte. El arte es una manifestación de la cultura, bien, porque todo lo que no se puede manifestar a través de lo escrito se transmite a través de las figuras. Y es así como surge el arte, que es lo que quieres transmitir. Y la música es otra forma, ¿no? La música, el guayno, el guaylas, todo ese tipo de músicas que nosotros conocemos, que nos hace parte de nuestra identidad cultural. Y etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver, en las regiones la diversidad cultural, en este caso la peruanidad o la cultura, es occidentalizada. ¿Qué significa occidentalizada? Significa que se practican ciertas costumbres que no pertenecen a tu nación, sino a otros países, a otros continentes. Bien, a eso se le llama occidentalizado. ¿Por qué? Porque estamos comunicados, la comunicación es globalizada. Todo lo que se ve en Europa, Estados Unidos, en Puerto Rico, en Guatemala, todo esto se llega a conocer inmediatamente, ¿no? Ahora la noticia puede ser así de rápido, que surja en Japón, se puede saber aquí en minutos, en pocos minutos. Hace muchos años, para que un adelanto científico que se dio en Francia o que se da en Estados Unidos llegue al Perú, demoraba como 5 años, 10 años. El día de hoy es así, rapidísimo. Eso se llama globalización. Bien. Y también está centralizado, porque todas las actividades económicas, todas las empresas están en una región. ¿Cómo se llama esa región? Ya lo sabes, ¿no? Es la costa. Bien. Ahora, la pobreza y la minería van de la mano porque no se han aplicado planes de desarrollo para estos lugares, ¿no? Ahora, los sistemas de salud son deplorables, hay mucha carencia económica, carencia cultural, se puede decir así, pero este lugar es la sierra. Sin embargo, es una región con muchas riquezas naturales, pero sin embargo hay algunas deficiencias que no se pueden superar desde hace cientos de años. Y la otra parte, que es la menos conocida, donde existe mayor diversidad de etnias, bien, son 53 etnias en la Amazonía. Entonces, vamos a poner Amazonía. La Amazonía o la selva, ¿cierto? O la selva. Bien, entonces, estas son las características, esto es lo que quería mostrarte el día de hoy para que puedas trabajar, ¿bien? Bueno, conmigo entonces hemos terminado, ya hemos desarrollado estos conceptos y nos vemos hasta la próxima transmisión. Saludos, chao, cuídate.